Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNA de Educación y Desarrollo, mención de honor, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy continuamos en la grata compañía de Daniela Galindo Bermúdez. Ella es la presidente de la Fundación Hablando con Yulis, una organización que desarrolló, gracias a su iniciativa, empeño y conocimiento, una herramienta tecnológica que deriva en una inclusión importante para mejorar la comunicación de personas con discapacidades, particularmente de habla. Daniela, hoy sí vamos a empezar a hablar de Hablando con Yulis, la herramienta tecnológica que nació inspirada en tu querida hermana y por supuesto vamos a volver a esa historia que recapitulamos brevemente en el primer capítulo de este programa contigo y me gustaría muchísimo que volviéramos a esos tiempos donde tu señor padre concibió, llamémoslo así, la primera interfaz sobre la servilleta de un restaurante, como nos contabas. Sí, bueno, realmente creo que todos teníamos la incógnita en mi familia de hay que hacer algo y buscábamos en internet por alguna solución porque sabíamos que tenía que ser tecnológica y pues no existía algo que le permitiera a mi hermana en ese entonces comunicarse y mi papá sale con un dibujo en una servilleta en el restaurante y nos explica así es y empieza a explicarnos cómo él pensó en una comunicación a través de imágenes y todo tenía sentido, absolutamente todo, Mm. porque pues las imágenes son absolutamente, hoy en día más, los emojis, los memes, no son tan famosos porque sí, realmente es que nutren nuestro cerebro de manera directa. Claro. Y empezamos el trabajo de crear el software para mi hermana, mi papá y mamá después del trabajo en las noches, yo después de la universidad, mi amigo también iba a mi casa a trabajar con nosotros. Em, 2 años, 2 años de trabajo. Sí, teníamos un grupo de asesores pedagogos en educación especial, lingüística, pedagogía en general, pero claro, no sabíamos si iba a funcionar porque estábamos haciendo algo que teníamos en la mente y hasta ahí. 2 años de trabajo hasta que le entregamos el software a mi hermana a ver qué pasaba. ¿Qué decía esa idea originaria? ¿Cómo se plantea y sobre qué propósito en particular? Bueno, primero necesidades y las necesidades eran una persona que no habla, pero al mismo tiempo una persona que no ha aprendido a leer y a escribir, ¿sí? Y ese tipo de barreras comunicacionales realmente las encontramos mucho. Hay muchas personas que no se pueden expresar oralmente y que tampoco han tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir, o una y la otra, separadas. Sabíamos que no podíamos partir de la palabra, digamos que cualquier diccionario, cualquier cosa que uno funcione, parte de la palabra, aquí nos tocaba inventarnos otra forma de comunicarnos o que la raíz fuera otra cosa y por eso empezamos a pensar en imágenes. Lo que dibuja mi papá en la servilleta es la interfaz principal de, creo que el 90% de esa interfaz dibujada en la servilleta todavía existe en la tercera versión de Hablando con Yulis, que es la que tenemos hoy en día. Ha funcionado perfecto, ¿sí? En donde tenemos grupos de vocabulario, por ejemplo, tenemos el grupo de animales, tenemos el grupo de educación, tenemos el grupo de sentimientos, deportes, pues digamos que el grupo de vocabulario absolutamente todo lo que nosotros hablamos cotidianamente, ¿sí? Y este grupo de vocabulario, pues dentro de cada categoría está todo lo que conforma cada uno de los grupos, con su imagen, con su palabra y con su voz. Teníamos un concepto muy claro y es que partíamos de la imagen, pero a la imagen también tocaba ponerle la palabra, porque la idea también era ir aprendiendo a leer y a escribir, ¿sí? Correcto. Y a eso también teníamos que sumarle la voz, porque uno, teníamos que mejorar la pronunciación, si nos es posible, y dos, sería la forma en que cualquier persona puede entendernos sin tener que ir a mirar el software. Podemos hacer una llamada, puedo yo estar acá escribiéndote con Hablando con Julis, no necesitas verme el software para saber lo que yo te estoy hablando, es algo que puede reemplazar mi voz cuando no tengo esa posibilidad de oralidad. Entonces teníamos esos conceptos claros y
tanto el concepto de la interfaz como el concepto de imagen palabra voz, hoy en día lo mantenemos porque ha sido una fuente muy grande de muchos aprendizajes y mucho crecimiento para otras personas también. Como se trata como de extrapolar eh, a diferentes grupos poblacionales con algún nivel de discapacidad, este tipo de herramientas, ¿cómo describes esa limitación fisiológica de tu hermana? ¿Solamente estaba en el habla? ¿Sirve para otro tipo de limitaciones, por ejemplo, cuando no se escucha? Hablando con Julis funciona para todas las personas, tengan discapacidad o no. Y cuando hablamos de discapacidad, funciona para todas las personas, excepto para discapacidad visual. Digamos que somos muy visuales dado el tema del concepto de las imágenes y demás, ¿sí? Si tenemos algún residuo visual, funciona bien, pero pues digamos que para personas sin residuo visual no es nuestra población, ¿sí? De resto, para todo el mundo, personas con y sin discapacidad, yo creo que yo he tenido algo muy claro desde muy chiquita y es el concepto de la inclusión. Y Correcto. es que todos aprendamos bajo las mismas herramientas, ahora respetando el ritmo de aprendizaje de cada quien. Y por eso hablando con Julis funciona para todos, aprendizaje de español e inglés, todos. Excelente. Pues bueno, yo creo que vamos a ver ahora, queridos televidentes y Daniela, tal vez el testimonio más importante de estos dos programas, el de Juliana Galindo, tu hermana. ¿Quién mejor que Julis para que nos cuente cómo ha sido su experiencia con esta herramienta tecnológica? Veamos. Hablando con Juli. A. Permitido que pueda trabajar, estudiar y ser independiente en mi comunicación. Me dio la posibilidad de ser actriz y de formarme como artista. Esta herramienta me abrió un mundo de que nunca creí eran para mí. Gracias a Hablando con Juli, soy una persona feliz, productiva y más independiente. Qué bello, Nada, qué es bello. divino, es lo máximo. Bueno, por ahora vamos a ir, queridos televidentes y Daniela, a unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @Universidad UNAD. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía de Daniela Galindo Bermúdez, presidente de Hablando con Julis, una fundación que cuenta con más de 8.000 usuarios a nivel de Latinoamérica, que se ha expandido de una manera realmente muy importante, sobre todo por el impacto que genera en el escenario social, educativo y de construcción de proyectos de vida dignos para las personas. Hablemos un poco ya del emprendimiento, de la empresa, de la fundación. ¿Cómo ha evolucionado desde el momento en el cual tú tomas esa decisión de decir, aquí está mi ruta de vida? Bueno, esa decisión la tomé en el año 2011, o sea, estamos a 10 años cumpliendo este año. Em, yo recuerdo mucho las palabras de mi papá que decía que, que me apoyaba completamente, mi mamá claramente también, pero que me iba a enfrentar unos retos muy grandes, porque digamos que no estaba realizando un emprendimiento en donde estaba vendiendo camisetas,
que todo el mundo necesita camisetas y todo el mundo entiende el concepto de camiseta. Aquí me enfrentaba a un mundo, un universo que yo misma tenía que empezar a construir. Y literalmente ha sido así. Ha sido un mundo que he empezado a construir. En ese entonces, cuando inicié, no se hablaba la palabra emprendimiento, no se hablaba de inversión, no se hablaba de inclusión tampoco, casi. Habían muchas cosas en el camino que empecé como a construir. Yo recuerdo que cuando salimos con la segunda versión de Hablando con Julis, ya una versión más comercial, más para la gente, más para las instituciones también, tuvimos muchas barreras porque la gente no creía que nuestro software pudiera funcionar para las personas con discapacidad. Por el mismo concepto que se tiene de las personas con discapacidad, está mal el concepto, pero pues que hay veces mucho pues se Claro. rechaza un poco como las habilidades que ellos poseen. Eh, Nosotros decidimos realizar un concepto totalmente diferente y dedicarle unos años a mostrar resultados, sin ventas. Esto era ni un solo peso ingresaba, pero lo que teníamos que hacer era ir a diferentes poblaciones, hacer un estudio sobre cada una de las poblaciones y demostrar resultados palpables de lo que es Hablando con Julis y cómo beneficia a cada una de las personas. Y eso lo hicimos por ahí 2 o 3 años, en donde mis amigos ya estaban trabajando, ya estaban ganando plata, ya hacían muchas cosas con su dinero y yo no estaba ganando un peso apostándole a lo que tenía en mis manos. Con esos resultados empezamos a ya llegar a otro tipo de instituciones y empezamos también a ganar premios a nivel nacional e internacional. Todo esto resultó en que las personas empezaran a creer en el material que teníamos. Yo creo que nuestra empresa, más allá como del software, ha sido una empresa de mucha estrategia, de saber, hay que dedicarle un tiempo a esto para después tener estos resultados. Y eso es lo que hemos hecho durante todo este camino de ir escalando paso a paso, pero ir firme y con buenos resultados. Yo creo que al final para nosotros lo que importa no es vender, es los resultados que se tiene con esa venta. ¿Tú por qué no nos dices a manera de aprendizaje cuáles han sido esos principales obstáculos, particularmente en Colombia? ¿Qué limita este tipo de emprendimientos tan valiosos que si tuvieran una ruta expedita podrían favorecer a tanta gente en un país donde indudablemente la exclusión de todo tipo, social, educativa, es pan de cada día? Jaime, yo creo que son muchísimas variables. La primera es nuestra historia. Hemos estado por muchos años en un país en guerra y eso no, eso repercute totalmente en educación, porque digamos que ha sido un país que ha tenido que preocuparse primero por no matarnos antes que por educarnos. Yo creo que en estos momentos debería estar cambiando un poquito esa dinámica, por no me meter en ese tema. Sí, hemos estado invirtiendo en otras cosas que el país ha necesitado y hemos descuidado muchísimo la educación. No solamente, digamos, pues uno ve los resultados de la educación pública, que es la mayoría de las personas colombianas que pueden acceder a la educación pública, o debería además ser así, no es buena. Sí, estamos hablando de colegios, ¿sí? Si uno compara los colegios públicos con los privados, hay un margen muy, muy grande, una diferencia muy grande. Entonces, no se ha hecho una buena inversión en cuanto a educación y pues ahí entra el tema, mucho menos a educación inclusiva. Somos un país que lamentablemente no confiamos ni apoyamos a las personas con discapacidad, es que ni pensamos en ellas. Yo veo muchas veces, a mí hay una cosa que, digamos que cuando las personas están hablando de equidad, siempre nombran como los grupos poblacionales, entonces que mujeres, población LGBTI, campesinos, comunidades afro, indígenas, nunca mencionan la palabra discapacidad ahí cuando hablan de equidad.
Entonces, ni siquiera los tenemos en el pensamiento, Cierto. ¿sí? Y eso ya hay un margen todavía que nos queda muy difícil, tenemos muchísimos pasos por andar para que realmente empecemos a hablar de educación incluyente. Hace algunos años empezó todo el tema de ley de hay que tener a los estudiantes con discapacidad matriculados y educados, pero lo que uno ve, tengo muchos ejemplos en colegios públicos desafortunadamente que están matriculados, entonces gobierno puede decir, estamos educando, pero lo que pasa en términos educativos y a nivel colegio es algo totalmente diferente. No sabemos cómo hacerlo, le tenemos miedo porque no estamos educados, señalamos las diferencias y lo que decía como en el programa inicial, mientras sigamos señalando las diferencias, no vamos a encontrar una unión. Es cierto, es cierto. Bueno, tú mencionabas que la UNAD es uno de los usuarios del programa de Hablando con Julis. Y por supuesto, televidentes, el siguiente segmento lo vamos a iniciar hablando de esta experiencia en nuestra universidad. Por ahora los invito a unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden seguirnos en TV UNAD Virtual en YouTube, en el canal institucional, en este donde hoy nos están viendo, en el canal Zoom Universitario y por supuesto en Radio Universidad Virtual. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, hoy en la gran compañía de Daniela Galindo Bermúdez. Bueno, Daniela, estaba yo cerrando el bloque anterior diciendo que la UNAD ha sido un fiel usuario del programa de Hablando con Julis, y hay una persona que quiero presentar ahora que es Óscar Ortiz. Él es el líder de la línea de inclusión y accesibilidad de nuestra Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, y ha querido participar hoy en este programa para hablarnos de los beneficios que brinda la herramienta que tú has diseñado para nuestros estudiantes, pero también para impactar estas poblaciones excluidas de Colombia a lo largo y ancho del territorio nacional. Veamos. Hablando con Julis es una herramienta muy importante de comunicación porque le permite a las personas, especialmente con discapacidad cognitiva y auditiva, tener un proceso de comunicación basado en imágenes y posteriormente transformadas en texto para poder tener un flujo de información mucho más efectivo entre el emisor y el receptor o viceversa. Es una herramienta que te permite comunicarte a través de los foros de discusión de los cursos virtuales de la universidad. Te permite también hacer una comunicación a través de las vías de acompañamiento sincrónico vía Skype y por supuesto en los diferentes espacios o en las diferentes plataformas de webconferencia como Adobe Connect, Zoom, Meet, entre otras, ¿no? Entonces, esto facilita muchísimo a un docente poder comprender la información o el mensaje que le proporciona a un estudiante con discapacidad. Es una herramienta que facilita la comprensión debido a que utiliza imágenes y esas imágenes dan un contexto mucho más adecuado cuando las personas no pueden ofrecer desde su discapacidad todos los elementos que le permiten a un receptor pues comprender la información o el mensaje que quiere darle. Entonces, es una de las grandes ventajas que tiene esta herramienta. Adicionalmente, que te permite comunicarte en idioma inglés y las mismas funciones que tienes para comunicarte en español, las puedes utilizar para comunicarte en inglés. Así que te permite incluso, si tú quieres, utilizarla fuera del ambiente virtual de aprendizaje, desde tu dispositivo celular o tu tablet, utilizar la herramienta como elemento de traducción si te encuentras en otro país de habla inglés. Así que puedes también manejar o mantener una comunicación más fluida en ese idioma. Entonces, te permite varios beneficios
en relación a la comunicación, que es una de las dificultades que se presentan, especialmente con estudiantes con discapacidad cognitiva y discapacidad auditiva. Bueno, ¿qué opinas? No, a mí, digamos que el trabajo de la UNAD me ha encantado y todo lo que dice Oscar es completamente cierto. Digamos que llega hablando con Julis a potencializar todas las herramientas que tiene ya la UNAD para aquellas personas que tienen alguna dificultad comunicativa o, como él mismo lo decía, cognitiva. E inclusive también, como lo dijo al final, para las personas que necesitan el idioma inglés, que igual yo creo que todo el mundo lo necesita, pero hay unas que se enfocan más en ello que otras. Es una herramienta eh, demasiado valiosa para una institución. El hecho que permita que una persona con discapacidad en el aula pueda comunicarse a través de esta herramienta. ¿Sí? Ustedes que son una institución virtual, que necesitan, digamos, de eso, pero hoy en día que todas las instituciones también están manejando la virtualidad, pues necesitamos también proveer de herramientas en donde podamos entendernos sin ninguna barrera, en donde también la persona, si tiene alguna discapacidad cognitiva, pueda entender el mensaje de la otra persona a través de imágenes, en donde tengamos una misma herramienta donde todos podamos aprender el segundo idioma, ¿sí? Es realmente una herramienta con muchísimos beneficios, beneficios también que muchas veces ha estado como en polémica con la población sorda, porque digamos que ellos son usuarios de la lengua de señas y nosotros valoramos y respetamos muchísimo la lengua de señas, pero también hay que tener en cuenta que hay veces no se cuenta con el intérprete. Y en esos momentos en donde no se encuentra el intérprete, está hablando con Julis para que todos nos podamos entender. Entonces, hay muchos beneficios detrás de esta herramienta y es muy valioso ver a alguien desde la misma organización hablar de ellos y hablar como tan detalladamente de cada uno de ellos. Eso me alegra un montón. Bueno, Daniela, ha llegado el momento de hacerte una invitación muy, muy especial. La Universidad Nacional Abierta de Distancia, en el marco de su 40º aniversario, tiene el gusto de invitarte para ser reconocida en la 5ª entrega de la mención de honor por la educación y el desarrollo de Colombia. Este evento se celebrará el 17 de agosto de este año, 2021, para que tu agenda lo vayas ubicando, en donde serás distinguida por la importante labor que en materia de emprendimiento y competitividad, y sobre todo por este impacto en la inclusión social, has logrado con tu programa Educando y Hablando con Judith, porque no solamente creo que es hablando, es también educando. Y por supuesto, esto nos llena de mucho orgullo transmitirlo hoy a todo el país y en ese día, que serán nuestros 40 años, poderlo celebrar contigo con este reconocimiento. Jaime, un honor. Mil gracias, primero por pensar en mí, por pensar en nosotros como hablando con Julis. Recibo con mucha felicidad esto que acabas de decir, no solamente por mí, porque yo creo que los reconocimientos, si bien siempre tienen un nombre, este reconocimiento es por un trabajo que se está haciendo y que se seguirá haciendo por muchas personas que necesitan ser escuchadas, ser educadas y ser parte de nuestra sociedad. Eso me llena de mucho orgullo, estoy muy feliz. Mil gracias, que las palabras igual no son suficientes. El reconocimiento y el honor es nuestro, Daniela. Muchas gracias por tu compañía en este programa. A nuestros televidentes los invitamos a seguir conectados con nuestras emisiones en TVUNAD Virtual, en YouTube, en esta señal institucional, en el canal Zoom Universitario, por supuesto en nuestra emisora Radio UNAD Virtual, y los invitamos para la próxima emisión. Gracias a todos y hasta la próxima.